Avianni, Chirinos, Venezolana de Televisión. Hola, Ariadne, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Yo quisiera saber, ¿no?, insistir en este tema del diálogo. Ya escuchamos más temprano la postura del Gobierno Nacional de continuar, ¿no?, en estos esfuerzos. Sin embargo, podemos apreciar a través de los medios de comunicación que la oposición mantiene, algunos de la oposición mantienen su posición firme de no sumarse a esa mesa de diálogo. Y hay como una apreciación de que no se ha avanzado en esto del diálogo, ¿no?, por la postura del gobierno, la postura de la oposición. ¿Cómo sincerar al pueblo venezolano lo que realmente ha acontecido en estas mesas de diálogo? Y por otra parte, también quisiera preguntarle sobre el tema electoral, tomando en cuenta que la semana pasada el señor Julio Borges realizaba una denuncia directamente al gobierno nacional de que se estaba gestando un plan, palabras textuales de él, para que los partidos de oposición no pudieran participar en esas futuras elecciones que se convocarían en nuestro país. Para aclarar realmente de qué se trata, ya lo anunciaba, ¿no?, que se trata de una actualización, pero quisiéramos que desde el Partido Socialista Unido de Venezuela se pudiera dar una apreciación de lo que realmente se está solicitando a los partidos de oposición. Muchas gracias. Gracias. Empiezo por la última pregunta. Como tú sabes, la ley electoral venezolana plantea que si en 3 procesos electorales cada partido no saca por lo menos el 1% del electorado, pues tendrá que ir a un proceso de renovación de sus datos. La oposición venezolana ha decidido en los últimos 3 procesos electorales no inscribir a sus partidos, sino inscribir la tarjeta de la Mesa de la Unidad. Por lo tanto, no ha cumplido con el requisito de ley de sacar por lo menos el 1% dentro de sus partidos. Eso lo obliga, como lo obliga la ley venezolana previa a todo este proceso, a renovar sus datos, a renovar sus procesos, igual que algunos partidos aliados de la revolución, del gran polo patriótico. Tiene que los líderes de la oposición dejar de perder el tiempo, como lo han perdido en los 2 últimos años, dejar las peleas internas y montar su estructura en recolectar, creo que la ley manifiesta, el 0,5% del electorado en la mitad de los estados. Es decir, si los partidos de la oposición no cumplen con ese requisito, es por la irresponsabilidad del liderazgo de los dirigentes de la oposición, que andan matándose, peleándose a cuchillos entre ellos a ver quién es un posible candidato a gobernador, a alcalde o a presidente. Ese es el problema de fondo. Que dejen de echar las culpas de sus errores, de sus faltas, a el chavismo. Los errores de la oposición son única y exclusivamente responsabilidad de los dirigentes de la oposición. Y ahí conecto con la pregunta que me hacía sobre el diálogo. ¿Por qué no avanzamos en el diálogo? Realmente es por culpa de la oposición, por su irresponsabilidad, por las peleas internas, por mentirle a sus electores. Ellos dicen, no nos vamos a sentar, pero hay que recordar que eso era exactamente lo que le decían sus electores cuando se sentaron a dialogar. Yo pediría ahí más responsabilidad de los dirigentes de la oposición. Digan la verdad, planteen la verdad, asuman con responsabilidad que es natural, que es normal, que en democracia 2 partes, 3 partes que piensan distinto, que están confrontadas, dialoguen para garantizar la paz, que es lo racional y que es lo que está pidiendo la mayoría del pueblo venezolano. ¿Cuánto tiempo hubiésemos ahorrado si en el 2016, en vez de arrancar diciendo te voy a derrocar en 6 meses, te voy a aplicar la Carta Democrática, hubiesen dicho, epa, nosotros pensamos distinto a ustedes, el país está atravesando una emergencia, aquí estamos a la orden para trabajar juntos para salir de la emergencia? Pero en vez de priorizar el país, la oposición priorizó sus ambiciones personales, sus peleas internas. Tengo entendido que ahora se están peleando por quién es el secretario de la Mesa de la Unidad, porque si el secretario es más cercano a Julio y no al gobernador de Miranda. No puede ser que los venezolanos y sobre todo el pueblo que sigue a la oposición tenga que sufrir por culpa de las peleas internas de la oposición. Yo haría un llamado a los dirigentes de la oposición a que sean más responsables con el país, a que den la cara, a que digan la verdad, a que no generen falsas expectativas. Ellos arrancaron el mes diciendo, vamos a declarar el abandono del cargo del presidente y en 30 días vamos a llamar elecciones. Ajá, pasaron los 30 días, ¿qué pasó? El presidente sigue ejerciendo sus funciones, porque hacen la política desde la irracionalidad, desde la locura, desde las ambiciones personales, y eso le hace daño a ellos. Y si fuese nada más eso, uno diría, bueno, ¿y para qué el chavismo se preocupa por eso? También le hace daño al país tener una oposición tan irresponsable, tan mentirosa y que genera tanta frustración, que genera rabia, odio a un sector de la población. Por ese sector que tiene rabia, que tiene odio, es que nosotros tenemos la obligación, así sea ese sector minoría, a llamar siempre al diálogo y a